Sigo contando más cositas. Leyendo, perdón. Pichurrín, corre por tu backup de Dior On Parfum 2020. Las tengo todas, ¿eh? Las tengo todas, de esas tengo todas. Lo que no pienso gastarme es un céntimo en una Paquito. En una Paquito yo no pago esa mierda. O sea, es que no, en una Paquito yo no pago. No pago, Héctor, tío. No, lo siento. ¿Qué va? Cuando pasen las fiestas se verán las tiendas vacías de gente. A esos precios no atraen a nadie. Hombre, las tiendas, os voy a decir, vuelvo a las mismas porque esto también se ha estado comentando muchísimas veces y yo lo he reflejado en el canal. Tenéis que ver que las tiendas, hombre, ahora mismo hay movimiento en lo que es la zona de perfumería y hay movimiento, pero donde realmente hay peña comprando es en color y maquillaje y cosmética, pero en la zona low cost, ahí es donde realmente la peña está comprando muchísimo color. Estoy diciendo maquillaje, ¿vale? Pero lo que es la sección de perfumería siempre está vacía con muy poquita gente. Por lo menos en las que yo visito es unas cuantas, ¿eh? La sección de perfumería puede haber gente y tal, pero no es... Y la mayoría no compran, ¿eh? Cogen, prueban y se van. ¿Por qué? Pues porque te encuentras que en la política de las propias empresas de venta, en las tiendas está más caro en la perfume. Y entonces, ¿qué haces? Vas, los hueles, lo que hago yo, voy, los huelo y con las mismas me voy a comprarlo por internet. De hecho, ahora mismo tengo un pedido pendiente, me tiene que llegar un pedido que he hecho un pedido online y me tiene que llegar un pedido online y lo he comprado porque estaba todo, hasta incluso la cosmética más barata, porque he comprado cosmética y he comprado perfumería, la cosmética estaba tirada de precio en comparación con la tienda, ¿eh? Y es que 149 euros en un Dior de estos, y 50 mililitros para las almas inquietas que quieran tenerlo ya y poseerlo ya antes que nadie, pues va a tener que pagar 120 eurazos. En principio. Si se espera, pues a lo mejor, con un poquito de por favor, pues 90 y tantos euros, 100. Es que no puede ser de otra manera. Además, pensar que la antigua costaba 119, me parece, ¿no? Los 100 mililitros. Es que yo no sé aquí cómo van a ajustar los precios. No tengo ni idea cómo piensan ajustar los precios, pero miedo me da. Porque tienen que ajustar los precios del de 50 y el de 75. El ajuste va a ser complicado porque tienen ya referencias de la Intense a 50, de 50 mililitros con un precio bastante inferior y los 75 que están entre medio de los 100 de la antigua Dior On Parfum y de la Intense que se vende a 100 mililitros. Entonces lo tienen un poco chungo. No, pero si es que... A ver, vamos a ver. Que yo no voy a hablar mal de nadie, ningún compañero, compañera, compañere. ¿Qué paso? Cada cual tiene su línea y su cosa y tiene su punto y su rollo, ¿me entiendes? Entonces, la historieta está en que yo tengo la libertad porque no colaboro con nadie. Entonces, al no tener colaboraciones, me pueden mandar, pues mira, los de Don Algodón se han tirado el rollo y yo sin pedirlo me han mandado cosas, ¿vale? Pero menos mal que yo les dije bien clarito que yo lo siento mucho, pero yo no reseñaba ni un solo perfume hasta que no sacase en línea nueva o cualquier cosa, ya lo veríamos con tiempo, pero que yo no iba a reseñar nada de eso. Pero yo no colaboro con nadie, no tengo colaboraciones, tengo disputas, pero yo no colaboro con nadie. Y desde este canal, gracias a Dios, y desde que siempre se ha estado diciendo las verdades como puños, pues se han ido haciendo modificaciones dentro del sector, y es así. Y esto no ha venido tampoco por Pepito Jiménez, que es un tiktokero muy famoso, muy conocido, o la otra que es del Instagram, o el otro. No, esto ha salido muchas cosas de aquí, como variaciones y cambios en los tapones del Aqua di Gio. Por ejemplo, ya lo sabéis que dije, los tapones eran una mierda, que eso se rompía como si fuese papel, y los han cambiado. Los tapones de Creed Aventus y los tapones de Creed los cambiaron porque eso era una vergüenza. Tú no podías estar clavando los precios que estabas clavando dentro de Creed con esos tapones asquerosos de plástico, que era de vergüenza ajena. Todas esas cosas han ido saliendo de aquí. Y luego, pues claro, quieras que no, pues eso es lo que pasa. Se corre como la pólvora. Quiero decir que aunque no... se sepa directamente por mí, como corre como la pólvora y luego otros canales se van nutriendo de la información de otros canales, pues al final se termina enterando la parte interesada. Eso es lo que pasa.
y al final pues se ocurren las cosas y suceden las cosas. Pero siempre tiene que haber un detonante en todo esto y aquí se han detonado muchas cosas. En este canal se han así, por eso me va como me va, ¿eh? Por eso me va como me va y no me puedo quejar, ¿eh? Y no me puedo quejar porque este canal ha pasado por momentos hiper mega duros, ¿eh? Eso lo puedo decir, pues por decir las cosas como las digo, pero es la gran diferencia. Hay que hablar claro. Yo no me puedo callar las cosas. Si tengo algo que es un truño, tengo que decir que es un truño y ya está. Te guste o no te guste, sea la cosa más que a ti te vuelva todo loco y todo loca, te pirre, a mí me da igual. Yo tengo que decirlo claro. Tengo que decirlo bien clarito. Es mi trabajo decir las cosas. Cuando hay algo que está bien hecho, se coge y se dice, pero aquí se han dicho multitud de historietas y luego las firmas han procedido a hacer lo correspondiente. Han hecho modificaciones y todo eso ha salido muchas veces de aquí, muchísimas veces. Lo que pasa es que vuelvo a repetir, a lo mejor no se han enterado directamente por mí, pero claro, como luego ha ido corriendo y si no, mis haters se han encargado de hacerles llegar lo que estaba diciendo, porque esto también pasa, que lo sepáis que en el momento que pasa algo o yo digo algo, informan a las empresas. Yo también ahí les estoy agradecido a los haters. Me hacen que mi labor sea mucho más fácil, porque como cogen e informan de lo que digo, automáticamente las empresas ven, fijaros hasta qué punto, o sea, si las empresas hacen esos cambios y ven que realmente lo que estaban haciendo era una porquería y hacen los cambios, yo les estoy agradecido a los haters porque me están haciendo la labor. Claro, es verdad. Informan a las empresas de que yo estoy hablando mal de algo en un momento determinado, no, pero si es que si hablo mal es con fundamento. Yo tengo donde lo que estoy diciendo lo estoy sustentando siempre. Entonces, si me hacen esa labor, pues perfecto, hacen que se enteren antes y que pongan la solución muchísimo antes. Entonces, callarse así de esa manera, pues que cada cual haga lo que quiera, pero yo no me vendo a nadie. No me vendo a nadie, ya lo sabéis. Yo no me muerdo la lengua. O sea, lo siento. Lo siento porque además es como primero hablo como consumidor. Es que yo hablo como consumidor. Es que, claro. En fin, que es lo que hay, pero que cada cual que haga lo que quiera en su casa. Yo no me meto en lo que hace la gente ya en la casa. En cada uno en su casa que haga lo que quiera. Tienen que ajustarse. Tiene que haber un ajuste de todo el engranaje y de toda la maquinaria. Ellos ahora mismo lo que están forzando es la subida de precios. Haciendo esto, y llevan ya tiempo haciéndolo sobre todo con la perfumería femenina, lo que están haciendo es que se forme un reajuste de precios. Al subir los de diseñador, tienen que subir sí o sí los demás. Si además, si la perfumería árabe ha subido de precio, lo que pasa es que yo ahora mismo, por ejemplo, yo sé mi realidad, que es la de aquí, la de España, y como cliente de tiendas de Europa, porque también hay que comprar fuera, porque muchas cosas aquí a España no llegan. Pero, por ejemplo, lo que pasa en América, continente global, a mí se me escapa. Yo no sé cómo está ahí el tema de los precios. Bueno, sé cómo está, evidentemente, porque estas firmas son las mismas que están allí y son las que están también manipulando los precios para hacer que todo suba. Y el tema va a llegar cuando suba el precio de la materia prima. Cuando suban los precios de todo lo necesario para ejecutar los perfumes, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque todavía las empresas van a subir más los precios, porque luego van a empezar a decir, no, es que ahora los precios de la materia prima, de las moléculas, se ha disparado. Claro que se ha disparado, porque tú has obligado a subir el precio de la materia prima haciendo lo que estás haciendo. Esperar que esto no ha terminado aquí, ¿eh? Esto sube, esto seguirá subiendo a lo largo de los meses. Esto va a pegar un pepinazo. Va a pegar un pepinazo seguro, segurísimo. O sea, al final terminaremos comprando, como yo digo, en el mercadillo, ¿eh? Al fin, verás tú, me veo comprando botellas de 5 euros en el mercadillo.
Leonides dice, Perfume Intense Extreme Elixir, ¿qué otro nombre se sacarán de la manga? Oh, bueno, sí, por inventarse se van a inventar 800.000 tipos de concentraciones distintas. O sea, que tranquilidad. Eli dice, más precios, menos duración y o proyección y para colmo menos creatividad. Aquí también tenemos, bueno, con respecto a Dior ya sabemos lo que hay porque tienen lo que es Dior, está Paquito y punto. Pero es que luego tenemos lo que yo llamo perfumistas itinerantes, en los cuales también está Sventin y está Olivier Cres y están todos. Van cambiando de lo que es empresa de diseñador, ellos también trabajan para empresa nicho, ellos lo tocan todo, están por todos lados. ¿Qué pasa? Que efectivamente todos ellos están vinculados a empresas fabricantes de moléculas. Todos ellos. Hombre, evidentemente entiendo que habrá alguien por ahí que no lo haga, pero de los que conocemos como nombres, los nombres más conocidos están siempre vinculados a empresas como Givaudan, Robertet, Firmenich, todas. Asturias dice, es verdad, nuestros hermanos hispanoamericanos lo tienen más crudo, sí, porque empiezan a subir impuestos de todo tipo, las tasas de cada uno de los países y aquello es una soberana locura. De todas formas, claro, el escape está precisamente en lo que es la perfumería árabe, porque además la gente de la TAFA, no es la TAFA, la gente de Eurofragance, que son fabricantes de la TAFA, tienen ya fábrica en México, así que dentro de nada empezarán a producir y los precios que salgan de ahí entiendo y me gustaría pensar que serán más económicos todavía, con un poco de suerte. Entonces, bueno, ahí estamos, pero esto de los precios, todo lo que sea cruzar el charco, me refiero a irse al continente americano, conlleva gastar mucha pasta. Sí, las empresas de perfumería árabe son listas y comienzan a contratar a fabricantes allá, en el continente americano, de arriba a abajo, los precios seguirán conteniéndose. Pero de todas formas, esto necesita un reajuste. Y el reajuste va a ser un reajuste global de todos los engranajes que configuran la industria de la perfumería. Todos los engranajes de la industria de la perfumería se tienen que ajustar, porque ahora mismo están completísimamente desajustados. Y esto va a ser un proceso que va a llevar algo de tiempo. Esto no se va a producir ni en el 2025 ni en el 2026. Y todavía nos vamos a llevar más sustos de precios, ¿eh? Porque, vuelvo a repetir, la perfumería árabe está subiendo de precio mucho, ¿eh? Mucho. Ejemplo el de hoy, y el de ayer, y el de antes de ayer que voy sacando. O sea, es una barbaridad. Y ojo, cuidado, me gustaría pensar de que ese incremento de precio que estamos viendo, lo estamos viendo precisamente porque es época navideña. Me gustaría pensar que es por la Navidad. Pero me temo que no. Estoy que me hago caquita. De verdad, lo digo en serio, porque se viene un tsunami de subidas de precios, pero es que es inasumible. Estos precios son inasumibles. Si mi Dior Homme Parfum me costó 78 euros. 78 euros o algo así me costó. Que no me costó más, de verdad. 100 mililitros. 100 mililitros. Y ahora estamos en 119, que era el último precio, me parece que vi. 119 los 100 mililitros. ¿Esto qué es? Y los estoy poniendo a ellos ahí porque es que es lo que es. Pero es una barbaridad, es una aberración de precio. Es una subida y una escalada absolutamente brutal por algo que la mayoría de la gente de la industria del sector de la perfumería y los que nos dedicamos a esto, estamos dentro de esto, sabemos que lo que está dentro de la botella no vale eso ni de coña. De verdad que no vale eso ni de coña. Y ahí lo tenemos. Es que no vale eso, ¿eh? Que nadie se piense que lo que está pagando va acorde en precio, porque es que no es cierto. Es que no es cierto, ¿eh?